Yo creo que no hace falta somos poquitos. Buenas tardes, hoy tenemos la presentación de un buen amigo de la casa, alguien a quien Caballero Bonal apreciaba no solamente como amigo, sino y sobre todo como escritor, y él lo sabe, que hacía una crítica estupenda de su novela y de su poesía, y especialmente me acuerdo que tenía siempre muy buenas palabras para una de tus novelas, ¿te acuerdas? Era eh, Puede ser para la nota tirada mortal, primero. No, había una que él la mencionaba muchísimo, que era, se me acaba de ir de la cabeza, pero bueno, los mamelucos. La de los mamelucos. Era una novela a la que él le tenía especial cariño y especial admiración. Y que Caballero Bonal mostrara de esa manera tan evidente su admiración era poco usual porque era persona de pocos halagos, ¿verdad, José María? Así que eso le salía a él de muy dentro, ese elogio. Eso por un lado. Luego a la derecha, nuestro amigo, editor, poeta, escritor, un poquito músico, David Rodríguez, con quien tenemos una relación de muchos años y al que apreciamos por su labor y por su persona. Y luego a la izquierda, a Fermín Lobatón, que voy a decir, que Fermín Lobatón es como si fuera de la casa. Por eso hoy yo no estoy sentada en la mesa, porque he dicho, no hace falta. Hoy está Fermín, Fermín es de la casa. Así que a él le vamos a dejar hoy el lugar del anfitrión y él va a ser el que va a ir dirigiendo este acto. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Ya sabéis, los que nos están viendo por las redes sociales, que podéis volver a ver una y otra vez la presentación. Y ya sabéis, ir a la librería y comprar libros. Así que muchas gracias y dejamos en vuestras manos la presentación. Yo me siento. Pues nada, David Eloy, tiene usted la palabra como editor. Pues muchas gracias, Pepa, por tu atenta y cariñosa palabra. Muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal por su acogida y hospitalidad, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la presentación de la novela Las tres muertes de Ingrid, del escritor abulense afincado en el puerto de Santa María, José María García López. Esta novela, Las tres muertes de Ingrid, la editamos en la colección Narrar Contracorriente, que está centrada en la literatura de calidad de alto interés social, a juicio de los responsables de la editorial. Desde el primer momento, desde que nos acercamos a las primeras páginas del libro, descubrimos que en él habitaba, cuando nos acercamos al manuscrito, que en él habitaba la literatura, la buena literatura. Y la buena literatura no es fácil de encontrar, y cada vez que se encuentra es algo parecido a una fiesta. Nos impactó de esa lectura una prosa excelente, inusualmente excelente, que conducía con naturalidad y con fluidez una trama sumamente interesante y original hacia un desenlace sorprendente. Lo dicho, buena literatura, una novela que propone un viaje del cual salimos enriquecidos en conocimiento y en experiencia. Una novela que merece la pena la aventura de leerla. Y no es extraño que sea buena literatura porque José María García López es un autor muy acostumbrado en su amplia bibliografía y en sus diferentes registros a practicar buena literatura. Él ha escrito narrativa, novela y relato, ha publicado poesía, recibiendo importantes premios por esa labor, ensayos, artículos de prensa, y en todos esos escritos, en toda su literatura, se observa un autor con una creencia apasionada en la literatura y una confianza en la literatura y en sus posibilidades de trascender, de ir más allá del papel y de quedarse a vivir en nuestras vidas. Dos cositas quería señalar del libro, o que quería destacar. La primera, el excelente trabajo, como siempre, de Rebombo Estudio, un estudio gaditano
todas las cubiertas e ilustraciones de interior de esta colección y que es siempre un lujo colaborar con ellos. Eso por un lado, recordarlo y agradecer el trabajo de Rebombo, y también celebrar que esta novela, Las tres muertes de Ingrid, ha sido seleccionada en la convocatoria New Spanish Books, una convocatoria de la cultura española, de los libros de España, para recomendar, ha sido seleccionada para recomendar su traducción al francés, cosa que estamos procurando y que creemos que la novela merece. ¿Qué nos podemos encontrar en esta novela? Pues nos podemos encontrar a través de la dialéctica del conflicto, del diálogo entre dos personajes fundamentales, Ingrid Balaguer, la soprano, y el pianista Elías Leiva. Vamos a encontrarnos además una serie de coral de personajes muy amplia, de personajes secundarios o más o menos centrales, también muy interesantes, y ellos nos van a sirven al autor para vehicular una trama que aborda temas como el amor y el desamor, el erotismo, la belleza, la fatalidad, como el Alzheimer y sus devastadores estragos que afectan a la protagonista de la novela. En un tono por momentos de novela negra también la novela trata la música muy en profundidad, la música especialmente centrándose en los mundos del jazz y de la ópera y del jazz, en orden de prioridad quizá. Y como eje quizá central de la obra, el arte y hasta qué punto es importante el arte como algo a lo que se consagra una vida, y como es el caso de los protagonistas de la novela, que se consagran al arte creyendo profundamente en sus virtudes. Un lujo tener en el catálogo de la editorial a este libro, un lujo haber conocido a José María García López, ya no solo como autor, sino también como persona, y compartir camino a su lado. Y hoy tenemos para presentar el libro, pues también un privilegio, a Fermín Lobatón, jerezano, que conocéis bien, periodista, escritor, crítico flamenco, con una constante relación con Jerez. Por ejemplo, tiene una fecunda y larga relación con el Festival de Flamenco. Hace poco, no sé si es tu último libro, Fermín, publicaste Bailando en Plata, que es un libro que tiene mucho que ver con 25 años de trayectoria del Festival Flamenco de Jerez, ¿no? Esa fue la intención, es un libro conmemorativo, digamos. Y posiblemente también lo conozcáis por sus artículos sus críticas, sus reseñas en El País o en el Diario de Cádiz, sus programas de televisión y tantas razones para conocer de su bienaventurado trabajo. Y os dejo con él y espero que os interese tanto como a nosotros esta novela diferente, emocionante, y que, como decía antes, como la buena literatura, se queda a vivir en nosotros y en nuestra vida. Eso espero y eso os deseo. Pues muchas gracias, David Eloy. Y bueno, creo que es obligado introducir, aunque sea brevemente, al autor, a José María García López, y contaré algo curioso. Yo me acerqué a la persona por conocer al autor de una obra. Quise conocer a ese autor. Fue su primera novela en Seix Barral, La ronda del pecado mortal, de la que leí alguna reseña. Después supe que era profesor en un instituto de la Bahía y no sé cómo lo hice, pero me las ingenié para invitarlos a comer a casa, a Magdalena, que también trabajaba cerca de mi instituto. Éramos profesores entonces todos y bueno, pues podría haber salido fatal, pero no salió mal. Después de 30 años, pues aquí seguimos con las intermitencias propias del tiempo, de la vida de cada uno, pero seguimos frecuentándonos. Y lo considero amigo, algo que debo preveniros, ¿no? De lo que debo preveniros antes de la presentación.
Pero bueno, estos años de amistad me han dado y me han permitido conocer un poco más a la persona, pero sobre todo al autor, que es de lo que se trata ahora, y no porque haya sido lector de gran parte de su obra, sino porque esa cercanía me ha dado a conocer el carácter de su trabajo. Es decir, al ir a su casa te asomas al escritorio y ves cómo trabaja, Dios mío, ¿no? Entonces, tendré que destacar su dedicación, su entrega, su tenacidad, la metodología minuciosa y el rigor documental. Solo con esos ingredientes se pueden haber escrito, unos libros también perfilados y sobre todo unos libros muy distintos entre sí, tan distintos unos de otros. Porque es normal en José María el cambio de registro. Y pondré, para no recorrer toda su obra, solamente 2 libros de los años 2014 y 2015, El corazón de la piedra, en el que viaja al siglo XVI y al nacimiento de la polifonía con Tomás Luis de Victoria, y al año siguiente viaja al siglo XX para hacer la obra literaria en torno a la figura de Pierpaolo Pasolini o La noche de las luciérnagas. 2 libros seguidos y muy distantes en el tiempo y en la ambientación. El cambio de registro es muy llamativo, como lo puede ser en esta misma obra. Y no me extiendo mucho más, pero evidentemente detrás de ello hay unas indagaciones muy particulares y muy rigurosas. Son cosas que son un requisito que se entiende que son necesarios en toda obra de calidad, en toda obra de ficción, pero es necesario subrayarlo, y ya lo ha dicho Pepa. Quien conoce su obra la aprecia como lo hacía José Manuel Caballero Bonal. Era muy común oírle decir, ya no se escribe como lo hace José María García López. Y afortunadamente no es la frase de Lola Flores, esa de no canta, no baile, no se la pierdan, que nunca se encontró. No existió nunca en el Washington Post ni en el New York Times. No, en este caso es cierto, como ha atestiguado Pepa en la introducción. Estamos pues ante un gran creador y recreador de atmósferas, un artesano de la palabra que cuida y conjuga con mimo una destreza superior. Y vamos al libro. Yo a mí me abrumó muchísimo que José María me pidiera que lo presentara, porque yo no suelo presentar obras literarias ni de ficción, pero me insistió en que sí, que era para mí. Bueno, pues sí, porque es una obra llena de música, rebosante de música, pero no es una obra musical, es una novela, pero repleta de referencias musicales que acompañan la narración, la ilustran y le dan sentido, porque la música, como lenguaje universal que es, tiene la capacidad de conectarlo todo. Un detalle, cuando empecé a leer la novela, vamos a hacerlo serio, cogí mi libreta y cada vez que aparecía una referencia musical la anotaba. No duré ni 30 páginas, porque me aburrí, eran muchísimas. La acumulación, la diversidad de autores y obras, de intérpretes, pianistas, chelistas, cantantes, tenores, sopranos, algunos de ellos familiares por contemporáneos, puesto que estamos ante unos protagonistas que son contemporáneos, ¿no? Pero todo ha cambiado. Vamos a ver, al final del libro, se lo señalaba Mauricio antes, el autor se molestó en reseñar una lista de temas musicales para acompañar la lectura del libro. 7 referidos a Ingrid Balaguer, la protagonista, que es una cantante soprano, y 7 referidos a Elías Leiva, que es un pianista y compositor. Pues bien, ya hoy día esto está superado. Yo, cuando encontré la relación, busqué algunos, pero ahora no hay que buscarlos. Existe una lista de Spotify bajo el nombre de los 2 protagonistas
que se llama Ingrid Balaguer Elías Leiva, todo juntito, y reúne una selección de 17 cortes que no solo servirá para acompañar la lectura de la novela, sino que os puedo asegurar que es una perfecta compañía en todo tiempo y lugar, por su exquisitez y belleza en la selección. La relación de temas incluye, como digo, una diversidad de autores e intérpretes, desde François Poulenc, Félix Mendelssohn, Fauré, Mahler, Puccini, Verdi, Chopin, Montpou, Debussy, Satie, compositores clásicos, algunos más cercanos que otros en el tiempo, que se relacionan con las ocupaciones de los dos protagonistas, y nos encontramos con interpretaciones memorables de Victoria de los Ángeles, de Jessie Norman, María Callas, y me ha gustado mucho esta Krista Lipwick, que no conocía, que canta los líderes de Mahler. Ya digo, la lista es para ponerse a leer la novela o cualquier cosa y dejarla de fondo, porque es muy... También, que no se olvide, está presente el jazz a través del personaje de Elías, con obras de piano de Cecil Taylor y una pianista que tampoco conocía, Connie Crothers, y que me ha gustado mucho. En fin, ignoro si se trata de la primera novela con banda sonora, porque hasta ahora a mí me habían llegado libros con listas de reproducción, sí, como El ruido eterno de Alex Ross o El río de la música de Miquel Jurado, porque ya la gente, los que escriben libros de música no le meten el CD que se termina apreciando siempre. No, ya ponen una lista de Spotify con código QR, lo que sea. Libros de música sí lo he visto, pero una novela con una lista de Spotify, no sé si es la primera. Está muy bien en cualquier caso. Es pues aconsejable, ¿no? Acompañarse de esta música, porque son tan distintas como pueden ser las etapas de nuestras vidas, de las vidas de los protagonistas, y está bien dejarse llevar tanto por la música como por la literatura a la que sirve, porque lo mismo viene a ser dejarse arrastrar por la fuerza de las palabras o por las melodías o por el poder evocador, porque en este juego el poder evocador de la música o de la palabra, porque en esta novela notas y palabras, melodías y relatos, armonías y estructuras narrativas se situarían en un mismo plano, en el mismo que conviven y se retroalimentan. También les puedo asegurar que esta acumulatio musicae no es gratuita, siempre encuentra un sentido, acompaña a los protagonistas, enriquece y vivifica el relato, lo ubica en el tiempo, incluso proporciona el sosiego adecuado para la lectura, porque no olvidemos que la música también es silencio. Entiendo que una cosa es el conocimiento de la música, de su carácter o incluso de su técnica, y otra bien distinta su traslación a la literatura, su asociación al contexto narrativo, las sensaciones y emociones que transmite o puede añadir al texto, o su función de envolvente de las palabras y del relato que ellas trasladan. Son pues múltiples las formas en que las músicas están presentes en el libro. Todas forman parte, no obstante, y esto es algo que hay que subrayar, de un universo estético único, delicado y elegante, en el que cabe tanto la armonía, entendida en el más clásico sentido, como su propia ruptura. Cosas del azar. Cuando abordo la lectura de la novela, a través de una entrevista muy temprana, a las 8 de la mañana, de Lourdes Lancho, con Ramón Andrés, el sabio filósofo y musicólogo, llega a mí la obra Filosofía y Consuelo de la música, y parecía que estaba destinado que me acompañara en la lectura de la novela, porque me iba a ayudar a entender mejor la función de la música en la novela. Porque la música goza de valores que pueden encontrar su equivalencia en la literatura. Vamos a ver cuántas veces no escuchamos que la palabra escrita constituye un refugio, un cobijo al que acogernos,
frente a la extrañeza de la vida y del mundo. Pues lo mismo ocurre con la música. También sabemos que tanto la palabra como la música son una eficacísima herramienta frente al olvido. Y una parte fundamental de nuestra memoria. Conocemos el valor que tiene el recuerdo musical y la memoria de las palabras en el tratamiento de los enfermos de Alzheimer. Y da la casualidad que en este libro uno de los dos protagonistas va a padecer esa enfermedad. Siguiendo a Ramón Andrés, encontramos el valor también de consuelo de la música, al que considera quizás la más importante de sus facultades. Sin duda ese valor está presente en el relato, pero también su contrario, en tanto la música puede ser el vehículo del desconsuelo, del desánimo, y puede provocar desasosiego y ansiedad, en tanto las ideas musicales se resisten a ser anotadas o materializadas, caso del compositor o intérprete que es Elías, o cuando las músicas caen en un olvido que les imposibilita ser interpretadas. Son episodios muy dolorosos cuando nos leemos la decadencia de la cantante soprano Ingrid y su descenso progresivo a los infiernos de la desmemoria. En el transcurso de los tres relatos que se integran en la novela, de sus tres movimientos, que afortunadamente cuando se lo pregunté a José María, estamos de acuerdo, la novela tiene tres partes, son tres finales, tres movimientos que para mí son una sonata, andante, sostenuto y vivace, y es una sonata, no una sinfonía, porque tiene tres partes además. Y en ella se viaja del presente al pasado en muchas ocasiones e incluso se atisba un final que en el caso de Ingrid está cantado desde las primeras líneas y que sucederá de una forma inevitable y múltiple. Es, en fin, la facultad que tiene la música de poner orden en nuestra existencia y acompasar todos los actos humanos. Y por último está la muerte, presente en la obra desde su mismo título y a la que la música tampoco se ajena. Música y muerte mantienen una antigua alianza, se necesitan, se frecuentan. Es la única amistad que se cumple en el último mundo o en la última posibilidad de mundo. Es una cita de Ramón Andrés. Pero hablando de valores de la música no podemos hablar de la novela que presentamos. Es cierto que hablamos de la música por el vínculo que mantiene con ella, su inserción en la trama narrativa, pero vamos a hablar un poco de la novela. Yo pienso que no soy la persona más adecuada para realizar una valoración literaria, pero me atreveré, a ofrecer mi modesta impresión. En primer lugar, pienso que José María ha construido una historia convincente y muy bien pulida, como es norma en su obra novelística. El perfil es muy distinguido, el que corresponde al nivel social y artístico de sus personajes. Existe además una consonancia entre esos ambientes refinados y la prosa que los ilustra. Es, como dije, un universo estético delicado y elegante, presidido por una armonía un tanto irreal, pues está sujeta tanto a las incidencias derivadas de la salud de la protagonista femenina, Ingrid, como a las tensiones del protagonista más masculino, Elías. Hago aquí un pequeño inciso para señalar que, a pesar del pretendido protagonismo compartido entre ellos dos, para mí el actor principal es el pianista, secretario y pareja de la cantante. Con él comienza la obra y con él acaba. Es su peripecia vital la que nos termina atrapando, en tanto la cantante actúa como un personaje pasivo que se va extinguiendo en su microcosmos de desmemoria. Con Elías, por cierto, José María ha construido un personaje de una extrema complejidad, una persona un tanto torturada, a la que parece resistírsele la felicidad, por más que la vida se la pone en bandeja en más de una ocasión. Él constituye el epicentro de un universo de emociones y tensiones en el que también participan algunos de los personajes que diríamos secundarios, aunque alguno de ellos, tal es el caso de Fátima, goce de un espacio muy destacado, pero hay más.
Existen en la obra, y esto es para mí destacable, dos líneas que se entrecruzan. La declinante de Ingrid, que tiene un perfil bajo la mayor parte del tiempo, del que solo se redime por su pasado esplendor artístico, recordado y revivido en la novela, pero también contrastado por su decadencia profesional que se vive con angustia y sufrimiento. Estremecen los episodios que jalonan su caída, con el mismo pellizco que se agarra al estómago una nota desafinada en un concierto, ¿no? Que no provoca enfado, sino dolor, ¿no? Pues lo mismo ocurre con estos episodios de Ingrid, que duele. Hay una incierta sensación de simpatía con la protagonista en el sentido clásico del simpazos griego, ¿no? O como lo emplearon los nortes, sympathy for the devil, que no era simpatía por el diablo. Frente a esa línea descendente de Ingrid está la de Elías, que es ascendente, pero evolutiva y pausadamente, rica en peripecias y vicisitudes vitales y que termina rayando alta, personal y artísticamente esa línea. Además, a la extinción de la vida de Ingrid, o al menos a la de una de ellas, le sucede un estimulante renacimiento vital de Elías, con un nuevo amor y una vida que nace. Muere la charquía, que es el lugar donde nace la novela, donde vivían los dos protagonistas, el escenario principal, junto a los teatros, por supuesto. Y la vida renace en Brooklyn. Es un giro muy destacado de la novela. Sentimos la muerte y el ocaso del escenario malagueño como una liberación frente a la vitalidad artística neoyorquina. Decía que José María ha elegido una estructura narrativa de tiempo con 3 finales distintos para cada una de las muertes de Ingrid que rezan en el título. Quizás sea una técnica narrativa que podríamos enlazar, no soy especialista, pero con la literatura del azar, y que al menos yo reconozco en Roberto Bolaño y en Paul Auster, especialmente en su última novela, 4-3-2-1. Esta estructura también es compatible con la existencia de 3 historias diferentes con los mismos personajes principales, porque los secundarios sí irán cambiando. Pero no. Pienso que la obra es una y que los 3 movimientos, los 3 finales, no le restan unidad ni equilibrio a la historia. Una nota final y termino. Sobre las 3 muertes de Ingrid, hay algo inquietante en ellas. En todas está presente Elías y su presencia, por acción u omisión, resulta determinante. Aunque entendemos que en una de ellas al menos sí existe una intervención consciente que quizás se relacione con un pacto suscrito con la pareja. Puede ser un suicidio asistido, no lo sé. Es algo que queda abierto, como abierto queda el propio final de la novela que afecta a Elías y sobre el que no vamos a desvelar ni especular. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar al editor, David Eloy, y a la editorial Libros de la Herida, y a esa colección de Narrar contra Corriente. Muchas gracias a Fermín Lobatón por la disección que ha hecho ahora. Ya la hice en otra ocasión distinta, pero en algunas cosas coincidente, lógicamente. Bueno, gracias al público, al final se han colocado el público de una manera estratégica, con escaso, pero no importa, porque aunque hubiera un lector, ya estaría justificado escribir un libro, ¿no? Gracias a Pepa Parra, a la Fundación Caballero Bonal, y bueno, gracias especialmente porque de pronto se ha remontado a José Manuel Caballero Bonal y a la opinión que él tenía de casi todo lo que yo había escrito, y especialmente de ese libro, porque, bueno, brevemente diré que El baile de los mamelucos,
que se ha perdido a José María García López en Egipto en el siglo XIII, ¿no? En el siglo XIV. No había nada, ¿no? Él sabía, le interesaba mucho la cultura árabe, ¿no? Incluso algún libro suyo me prestó y me parece que alguno no volvió a su dueño sobre el Islam y todo eso. Y le sorprendió que de pronto escribiera una historia de batallas, de guerras en Egipto y con los mamelucos, que son una casta muy rara, ¿no? Porque son unos turcos que ni siquiera están islamizados, ni siquiera hablan árabe. Y, bueno, todo eso le resultó muy fascinante. Escribió un artículo, escribió una cosa en el campo de Agramante que decía, siento predilección, recuerdo que decía, siento especial predilección por las novelas que se resisten cuyo argumento se resiste a ser contado. Y un poco lo que pasaba con esa historia de los dos mamelucos, ¿no? Así que bueno, unas gracias póstumas también a José Manuel Caballero Bonal, con el que compartí muchísimas cosas literarias y vitales, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien qué decir. El autor puede hablar de su libro, pero no debe hablar demasiado. Puedo hablar de las intenciones. Cuando he presentado el libro, aquí me ha dado una clave, me ha dado el pie muy bien, hablando del libro este de Ramón Andrés, sobre la filosofía y el consuelo de la música. Yo cuando escribí el baile de los mamelucos, el baile de los mamelucos, el corazón de la piedra, la novela polifónica de Tomás Luis de Victoria, que también es muy musical, manejé ese libro de Ramón Andrés, El mundo en el oído, que me fue muy útil para buscar cuestiones antropológicas, primitivas, ancestrales, sobre el sonido, sobre cosas irracionales que están muy bien escritas en ese libro y en el siguiente también, y que a mí me interesaba también especialmente cómo se colocaba un compositor en el siglo XVI de música polifónica, de música religiosa, ¿no? Que era Tomás Luis Victoria, el abulense por antonomasia. Bien, casi todas mis novelas tienen algo musical y esta ya me pareció que iba a liquidar un poco ese espectro, pasándome demasiado, ¿no? Realmente es un poco abrumador la cantidad de conciertos, la cantidad de arias y de músicos que aparecen en el libro, ¿no? Yo he querido escribir en este libro la palabra consuelo es una palabra clave, aunque no es la palabra principal de todo el libro. Me interesaba mucho el cruce del éxito con el fracaso. Eso me interesa humanamente en general, ¿no? Entonces yo pensé una soprano brillante, una soprano diva. No tiene por qué serlo siempre, pero suelen serlo con mucha frecuencia. Se colocan los cantantes que tienen esa técnica tan depurada en un nivel humano que raya casi en lo imposible, en lo prodigioso, ¿no? La emoción que producen es una emoción estética y una emoción casi ultrahumana, ¿no? Y claro, es difícil asumir de una manera humilde el éxito y ese nivel tan excelso, ¿no? Y bueno, en ese sentido es un poco tópica, por eso no es tan agradable como protagonista, porque lo tiene todo desde que es muy joven, es una niña bien, brillante, y tiene a su lado un chico mediocre, un pobrecillo que la adora, que es mucho más joven que ella, tiene alguna relación familiar, han coincidido en la casa esa de la Axarquía, que era del padre de Elías Leiva, y poco a poco el pianista va ascendiendo en su maestría por amor, es decir, el amor un poco tiránico o mucho tiránico de la soprano va arrastrando a Elías Leiva al esfuerzo enorme que hace para tocar el piano de la mejor manera. Y cuando él llega a un ápice ya bastante digno como pianista, y todavía no es compositor de jazz, que eso lo va a encontrar un poco al final de su vida, y va a conectar muy bien en Brooklyn con el experimentalismo de jazz, por ejemplo, Connie Crothers, que es la pianista que ha citado Fermín, que ha muerto recientemente, una gran pianista muy experimentalista, ¿no? En ese ambiente de Brooklyn, Elías Leiva encuentra como un ambiente favorable a esa expresividad que él había querido hacer a través del Alzheimer. Porque lo que quiere hacer Elías Leiva es una música que esté nutrida, que esté enriquecida por el sufrimiento, la desconexión, la intermitencia, la violencia, el desconocimiento de las personas amadas, la injusticia, y la muerte ya por extinción física que produce esa enfermedad, que es la enfermedad de todos en realidad,
porque es la enfermedad de la vejez, del tiempo, de la pérdida de la conciencia. Esa pérdida de la conciencia, ese sufrimiento, esa intermitencia, esa atonalidad, esa especie de jazz aleatorio, es lo que él cree encontrar en el cerebro destruido de Ingrid Balaguer. Y ahí le viene un elemento vital para crear una música extraña, una música cíclica, desconectada, que no es la música que Ingrid Balaguer está acostumbrada a cantar, que son principalmente óperas románticas, cuando en la novela Ingrid Balaguer entra en el mundo de la tonalidad, en el mundo de Luciano Berio, de Hafter, de Stravinsky, bueno, de los músicos no sé, Maderna, en fin, los músicos que han escrito óperas también, ¿no? Pues ella no encuentra ese territorio ahí, pero es que ya en ese momento está enferma del pasado. Se iba a titular la novela Adío del pasado, haciendo una parodia del área de la Traviata, ¿no?, de Verdi. Entonces eso es lo que me interesó a mí, ese cruce de caminos, uno ascendente y otro descendente, y la muerte, bueno, la muerte es un leitmotiv, porque claro, la muerte es una, normalmente, en las criaturas, ¿no?, salvo en la excepción de uno que es Lázaro, que murió 2 veces, y bueno, porque Cristo no llegó a hacer el milagro de resucitarlo por segunda vez, porque no sé por qué no hizo ya resucitar a Lázaro para siempre. Lázaro murió sabiendo lo que era la muerte. Me preguntan por qué 3 muertes. Es un pensamiento, es un deseo, es un sueño, es una expectativa. Ella dice que cuando tenga la enfermedad un avance tan crítico, que no conozca a Elías Leiva, que no conozca a la persona de la que finalmente termina enamorándose también por la paciencia de él, entonces tiene que ayudar a morir, tiene que practicar la eutanasia con ella. Él hace varias tentativas de eutanasia. Una tentativa equina, a través de la coz de una yegua recién parida, otra a través del agua, como si fuera un mundo desde debajo del agua, vemos como una sirena que se aferra al pecho y al cuerpo de Elías, y él pues no sabe si la quiere salvar o quiere ser connivente con el deseo de morir de ella, que tiene el momento ya de desear desaparecer, cuando todavía es lúcida. Y la última muerte final, que es una muerte asistida, realmente una eutanasia. Así que eso me interesaba convertir la música en literatura y la literatura en música, es decir, algo imposible. Yo creo en la literatura y en el arte como las facultades humanas que tocan el terreno de lo imposible, de lo tan profundo, humano, como puede pasar con el flamenco, por ejemplo, que ya no se llega realmente a la expresión primigenia, ¿no?, a la más honda, a la más profunda, ¿no? Pero sí encontramos un camino de ida en el que nos encontramos torturados o trascendidos, ¿no?, y impotentes seguramente para llegar a ello. Así que ese es el intento que yo he hecho aquí en esta novela, en otras también, pero en esta más que en otras, ¿no? Y bueno, si hubiera alguna pregunta o algún comentario, casi preferiría decir más que, o sea, que yo siga hablando sobre el libro. Es decir, es una intención en lo que yo estoy diciendo y un intento imposible, porque no se puede hacer tal cosa. Voy a leer una página, unas 2 páginas, que tienen que ver con el consuelo. Bueno, a mí no me interesaba demasiado que el Alzheimer fuera, como es, una buena terapia, la música fuera una buena terapia para el Alzheimer. Realmente parece que los enfermos de Alzheimer, en el punto en que se sienten realmente como identificados o restablecidos momentáneamente por su sonrisa, por su gesto, por su paz, por su actitud distinta, es escuchando música. Es decir, la memoria irracional de la música, de la entonación, de esa cosa tan rara que significa juntar las notas, ¿no?, porque es un hallazgo tan parecido o superior al del lenguaje hablado, el lenguaje oral, ¿no?, a la articulación de las palabras, pues crea esa sensación de que ella parece como que momentáneamente está curada, en el caso de Ingrid Balaguer. Lo he comprobado muchas veces con personas que
que han tenido familiares enfermos de Alzheimer y han constatado, y bueno, médicamente se utiliza la música como tranquilizante y como enlace de la vida, que parece como que la vida está perdida en el Alzheimer, ¿no? Y hay una recuperación. Sabemos poco lo que pasa en el cerebro de los enfermos de Alzheimer, como sabemos muy poco de lo que pasa en el territorio de la música. Realmente el compositor sí escribe notas, se interpreta las notas, pero no sabemos realmente lo que hay ahí debajo. Debajo de las palabras las palabras habladas y escritas tienen una falacia superior, porque nos da la sensación de que al nombrar perro estamos identificando el animal llamado perro. No nos importa que se llame dog en otro idioma, no nos escandaliza ni nos perturba, lo aceptamos de una manera bastante tranquila, pero realmente no sabemos lo que es un perro en el fondo, ¿no? Pero sí, nos manejamos con las palabras porque es el mecanismo general de todo el mundo, ¿no? Mientras que la música también lo es de todos, pero la música como creación es de pocos, ¿no? Realmente. Así que bueno, pues nada, voy a leer esa página. El episodio, estamos en un teatro, estamos en el año 2001, me parece, que es el aniversario de la muerte de Verdi, y en ese momento está dirigiendo en Viena, no sé si en Viena me parece, no sé si en Viena, en Berlín, mismo no recuerdo, Claudio Abbado, que en ese momento tiene una enfermedad que es un cáncer del que cree que va a morir, y dirige el Requiem de Verdi. En el teatro están Elías Leiva, Ingrid Balaguer, ya bastante enferma, no saben muy bien qué va a hacer, por dónde va a salir, porque tiene unas actitudes muy violentas y sobre todo muy violentas contra los cantantes y contra los sopranos y contra todo el mundo de la música, contra el disco que graba Elías Leiva y contra el propio Leiva, que lo pone fatal, ¿no? Al final cree que ella es la artífice de toda su vida y todo su éxito. Bueno, y está el representante, Gerhard, de ella y de amigo de Elías Leiva. Entonces dirige Claudio Abbado, y ahí cuando termina la composición, eso fue un hecho histórico en la historia de la música, Abbado estaba muy emocionado porque creía que estaba dirigiendo el Requiem de su propia vida, ¿no? El Requiem era para él, ¿no? Luego fue operado y vivió unos cuantos años después de eso, se repuso de ese cáncer y afortunadamente todavía pudo dirigir bastante tiempo, e incluso lo hemos visto en Madrid, en el Auditorio Nacional, después de esa operación, que era como desahuciado prácticamente, ¿no? Yo debería demostrar, o aproximarme, en esto que voy a leer, a esa pretensión mía de convertir la palabra en música y la música en palabra, porque claro, evidentemente la palabra tiene también unos ritmos y tiene también unas extensiones y unos elementos que se llaman en lingüística o en semiología suprasegmentales, quiere decir que no son medibles, pero las palabras sí que tienen unas pautas. Sabemos lo que son trisílabas, bisílabas y esdrújulas y dónde están distribuidos los acentos. Es decir, que hay cosas, por ejemplo, que en una canción no se pueden meter, ¿no? Porque no encajan, ¿no? Es lo que pasó con la polifonía del siglo XVI, que cantaban el Kyrie eleison y la I, una sola vocal, del flamenco también pasa mucho, puede dar un montón de notas, un montón de merismas, ¿no? Pero Tomás Luis Victoria y Palestrina consiguieron que cada sílaba fuera una nota y que las notas de la frase musical coincidieran con una frase y que coincidiera el espíritu y el tono melódico con el espíritu, con el significado, ¿no? Con la filosofía, eso que dice Ramón Andrés, ¿no? Es decir, que las notas graves tuvieran una sílaba de una palabra que fueran graves desde el punto de vista conceptual. Bueno, eso es una revolución que hicieron en el siglo XVI algunos músicos, como sobre todo estos dos que he dicho, Palestrina y Tomás Luis de Victoria. Bueno, me interesa un poco mirar, intentar ver cómo está reaccionando Ingrid Balaguer cuando está escuchando este Requiem dirigido por Claudio Abbado, y cómo reaccionan a su lado los que la quieren y la adoran y la aman y la respetan y le tienen miedo también, ¿no? Porque es terrible. La obra brilló en toda su genialidad verdiana. Estremecieron el Salve me fons pietatis
el Rex Tremendae, claramente vocalizado por Claudio Abbado, el Lacrimosa dies illa, el Sanctus y el Agnus Dei, el Libera me Domine. Los cantantes se entregaron con unción a las oscilaciones tonales y a las inspiradas evoluciones melódicas. La orquesta y los coros bordaron los pianísimos y los fortes, obedecieron a la energía del director en aquel día tan señalado y enmarcaron a la perfección la plenitud de ultratumba de algunos pasajes del bajo Konstantinov y otros de la mezzosoprano, el fraseo nítido de la Georgiou, cuya palidez iba sonrosándose por momentos. El Requiem reveló toda su grandeza y su libertad creativa. La idea mística de la humanidad hacia la vida trascendente quedó formulada con insistencia plástica y emoción máxima. Quedaron subrayados el temor y la alegría, los ritmos de marcha por las nubes que asombrosamente se le ocurrieran al compositor, las contundencias interruptas de la orquesta y los acordes polifónicos, los sobreagudos celestiales y los ataques femeninos, jubilosos o hasta desenfadados. Claudio Abbado tenía, al concluir, los ojos húmedos y enrojecidos. Sus manos parecían ya en otra dimensión y su cuerpo, delgado en extremo, se recogía para contener el llanto. Elías, Ingrid y Gerhard se mantuvieron con el resto del público en un silencio tendente a interminable. El maestro, que no quería ser llamado así, se pasó por la boca la mano que no empuñaba la batuta y se remitió a una rectitud estatuaria durante unos larguísimos segundos, coronados al fin por la entera filarmonía, prorrumpiendo en una ovación atropellada de exclamaciones y gratitudes. Los aplausos no terminaban. El director y los solistas salieron al escenario y vinieron y fueron en cortos paseos repetidos. Los coros y la orquesta en pie aplaudían al hombre que tan soberbia y apasionadamente los había conducido. Él, por su parte, aplaudía al público, a sus cantores e instrumentistas, al gran Giuseppe Verdi, y se diría que a la música en general. Elías y Gerhard observaban muy atentos a su acompañante, que aplaudía en pie entre ambos, y los dos se mostraban exultantes, pero no solo por la ejecución de aquel requiem, sino por la actitud tan generosa de Ingrid ante los intérpretes y la completa ausencia en su rostro y en su figura de toda huella del mal. Parecía transfigurada y a salvo del Alzheimer, curada por añadidura de las antiguas reticencias que habían sido en ella tan habituales en relación con sus colegas cantantes o con cualquier forma de práctica musical. No ponía ni puso a la larga ninguna objeción al espectáculo, y era para resaltar más aún que no se la pusiera a Ángela Georgiou. Mientras continuaba la ovación, centrada casi en todo momento en Claudio Abbado, y de eso es de lo que Gerhard y Elías hablarían con él en un encuentro posterior, el pianista tuvo la sensación, iniciada en el concierto, de que Ingrid se dejaba diluir de un modo antes desconocido en la grandeza de la obra y dentro de la forma en que ésta era reconstruida. Desaparecía de la cantante su rabioso personalismo, disolviéndose en el genio de los demás e incluso en un origen que remontaba el tiempo que vivían, el tiempo que le quedaba por vivir a Claudio Abbado, el que correspondiera a los músicos allí presentes y el que había correspondido al compositor y a las palabras del Requiem. Bueno, esto lo leo como ejemplo de tragedia, de confluencia de fuerzas en un momento que parece eterno, en ese momento de silencio. Realmente hay que hablar siempre del silencio cuando hablamos de la música, el silencio que se para a pensar que se va a hacer después, ¿no? Y que se convierte en un instante eterno. Y ahí cuando Claudio Abbado tiene la batuta, hay un silencio, no aplauden, nadie aplaude, está inmóvil, se pasa la mano por la boca, ¿no? Se puede ver en YouTube este concierto, ¿no? Que sigue siendo igual de emocionante. Y ahí Ingrid Balaguer se convierte en un ser
conseguido además, que es lo que realmente pretende también la novela, ¿no? En parte, una comprensión de lo otro, una comprensión del que ya no está en el mundo de la felicidad, en el mundo de la contemplación, en el mundo de la vida, ¿no? Un ser difícil de tratar, realmente Ingrid Balaguer, pero con la piedad y el amor que tiene Elías Leiva y que realmente a él lo salva porque lo convierte en un compositor de jazz y luego lo contagia por vía de amor también en la propia enfermedad de Alzheimer. Bueno, eso es un poco mi intención al escribir esta novela. Gracias por la atención. Sí. A mí me ha sobrecogido tu lectura porque he visto el vacío existencial previo al deterioro cognitivo que se va produciendo durante el proceso vascular del Alzheimer y de la muerte, porque es ese vacío que va generando ausencia, distancia y silencio. Y me ha sobrecogido porque lo has descrito de una manera absolutamente tremenda, enriquecedora, llena de sonidos, llena de recogimiento, pero dentro de una realidad escalofriante. Y te doy mi enhorabuena. Yo no sé si me he acercado a través de lo que te acabo de expresar a tu sentimiento a la hora de escribir esa parte. Sí. Bueno, eso es lo máximo que se puede decir, en mi caso concreto, a un autor que intenta, vamos a ver, te lo agradezco mucho porque es una buena lectura, no la mía, sino la que has hecho de ese pasaje. La literatura es una lucha terrible, ¿no? Escribir, conseguir un nivel de creación, de originalidad, pues es difícil y realmente lo tenemos difícil porque ha habido grandes monumentos en la tradición europea, americana y oriental literaria desde la Edad Media hasta nuestros días. Iba a decir que yo no me gusta ser humilde falsamente, ¿no? He trabajado mucho siempre la prosa, ¿no? La trabajo casi prácticamente igual que un poema. Lo que sí hay que decir que aquí me venía dado mucho por el ambiente realmente que tiene ese concierto. Hay que estar a la altura de ese concierto, con las palabras. Si no te sale bien, como decía Caballero Bonal, decía, yo estoy incapacitado para escribir mal, ¿no? Incapacitado para escribir mal. Y mucha gente decía, qué soberbia, ¿no? Qué pedantería. Hombre, hago ahora mal. Y no, porque si lo hago mal, lo dejo. Si me sale bien, lo doy por válido. Si no me sale bien, lo dejo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, uno no tiene que estar capacitado para escribir mal si es escritor. Y realmente, si tienes delante a estos intérpretes y a Verdi y el Requiem, que es una obra magna, y a Claudio Abbado, que es un director magno también, ¿no? Y aparte como persona, como ser humano también lo era, ¿no? Pues te lo digo, viene dado gran parte de eso, ¿no? Sí, pero para percibir eso, José María, tienes que tener una sensibilidad y una capacidad empática tremenda, aparte de un conocimiento y una trascendencia musical. Te lo digo como doctor en psicología, por eso he percibido esa parte de un vacío tremendo y escalofriante. Y lo otro, pues te lo estoy diciendo, tienes que tener esa sensibilidad para poder describir ese momento, que es muy trascendente, es tremendamente trascendente. Y te felicito porque no todas las personas tienen ese grado de conciencia que tú expresas ahí.